Pero con las clases tradicionales de la política nacional, aquí no se va a poner nada. Aquí a esta sociedad hay que barrerla y trapearla y sacudir a una población que está prácticamente seminarcotizada entre el fútbol y la religión. La gente tiene que ponerse de pie y entender que por su propia sobrevivencia debe hacer ejercicio de sus derechos. Si no lo hace así, una minoría va a seguir oprimiendo este país y no solamente lo va a oprimir, lo va a explotar también. Mire, todos los delitos prescriben. Prescriben los delitos y prescriben las penas. Es decir, el transcurso del tiempo en toda la legislación penal determina que en algún momento la capacidad del Estado o los particulares para ejercer acciones de naturaleza penal se extinguen. Y también se extinguen las penas cuando hay quebrantamiento de su cumplimiento. Esto es en alguna medida saludable desde el punto de vista de una política criminal por el hecho de que el tiempo todo lo destruye. Y el mismo sistema penal que está diseñado para limitar el poder del Estado frente al ciudadano, no para castigar, no para reprimir, esa no es la idea del sistema penal, porque el sistema penal es una línea que acota la capacidad enorme del Estado de violentar derechos humanos y le dice hasta dónde puede llegar. Por eso se habla de que el Código Penal es la limitación o la expresión de la política criminal. Un gobierno democrático, constitucional, respetuoso del Estado de Derecho, va a tener una legislación penal democrática. Pero un Estado autoritario, manejado por jerarcas envalentonados, va a tener un código penal draconiano, represor, que a través de la historia se ha demostrado que la legislación penal no ha servido para mucho, excepto el modelo democrático que tiene como la idea no solo el castigo, sino que la limitación del poder del Estado. De hecho, la cárcel es un instrumento de represión relativamente nuevo. Hace 200 años no existía la cárcel, es decir, la cárcel se mantenía el tiempo estrictamente necesario para que el sujeto fuera llevado a juicio, donde se le cortaba una mano si era ladrón, donde se le quemaba si era una bruja, o donde se decapitaba. Pero la cárcel hasta de 200 años para acá se ha convertido en una pena. Antes era simplemente una medida de asegurar la presencia de determinadas personas en este juicio. El Código Penal que aprobó el Congreso recientemente es un código encriptado. Yo no sé realmente cuál es el propósito de este código cuando una serie de delitos que son verdaderos problemas en Honduras, como pudiera ser el tráfico ilícito de drogas, no el narcotráfico, porque el narcotráfico es traficar narcóticos y los traficantes trafican drogas estimulantes, no trafican narcóticos. Pero es un término inadecuado utilizar el término narcóticos, por lo menos desde el punto de vista técnico. Figuras como esa o como la corrupción son tratadas con mucha lenidad, es decir, con mucha laxitud, lo cual en alguna medida contraría una política criminal preconizada por el gobierno. El gobierno ha dicho vamos a combatir la corrupción y el tráfico ilegal de drogas, pero a la hora de expresar las penas y las medidas de seguridad, los periodos de prescripción de estos delitos, pues definitivamente se ve que bajan sustancialmente y que les permite el acceso a una serie de mecanismos alternos que le aseguran una real impunidad. Pensar en que una pena de 4 a 7 años es la medida proporcional para los traficantes de drogas es realmente pensar en que estas personas van a salir de la cárcel con suma facilidad. Pensar en que los jueces pueden ejercer la facultad de suspensión de las penas o una serie de mecanismos que son propios de sociedades democráticas, pero mal utilizados cuando se trata de enfrentar las
formas más mórbidas del crimen, las más dañinas, pues realmente es pensar que este código actual fue hecho, no sé si pensando o tal vez actuando negligentemente frente a una política criminal que debe estar orientada a censurar las formas más peligrosas de la actividad criminal. Cae el sistema republicano y caemos en la idolatría de la continuidad en el poder. Es decir, el que esté en el poder quiere aferrarse con uñas y dientes a él, casi en la misma medida del que quiere arrebatarle el poder para ir a hacer lo mismo. El presidente Zelaya fue acusado por la Fiscalía y se anuló su juicio aduciendo que mientras no hubiese un informe técnico del Tribunal Superior de Cuentas, no podía ejercerse la acción penal. Y se le nombraron de oficio defensores de la defensa pública. Y sin siquiera llegar a los tribunales, al señor Zelaya se le dio una carta de libertad. Y se sentó un precedente de que mientras el Tribunal Superior de Cuentas no emite un dictamen, un informe, un pliego definitivo de responsabilidades, no se le puede acusar, lo cual no se está aplicando en otros casos respecto a otros imputados. Esto lo puede tener su origen en un arreglo entre los mandos políticos actuales y el presidente Zelaya. Es decir, no hay otra manera, y allí adquiere alguna legitimidad la tesis del don Porfirio Lobo cuando dice que por qué del 2014 hacia atrás no hay requerimientos. Habrá que pensar en dos opciones: o no hubo recuperación, no hubo corrupción y nuestro gobierno estaba integrado por serafines, querubines, niños de doctrina, o hubo un arreglo político para que el Ministerio Público no ejerciera esas acciones. Cuando yo trabajé en la Fiscalía 3 años como asesor del fiscal general, ahí había por lo menos 3 expedientes contra Manuel Zelaya que nunca se implementaron. Y cuando se quisieron implementar a través de un requerimiento fiscal, la Corte Suprema dijo, el Poder Judicial se expresó diciendo que esa acción penal era absolutamente nula, y repito, don Manuel Zelaya recibió su carta de libertad sin siquiera rendir una declaración ante los tribunales, lo cual no se hace con los demás ciudadanos comunes y corrientes. La clase política es eso, la clase política, que algunos tienen una etiqueta roja, otros tienen una etiqueta azul o rojo y negro, pero el país demanda no solamente una mejor justicia, sino un cambio en el estilo de gobernar. En el fondo, el lenguaje que habla don Manuel Zelaya, don Porfirio Lobo, don Orlando Hernández, don Carlos Flores es el mismo, y debe haber un nuevo lenguaje y un nuevo mensaje a través de un relevo político generacional. Honduras no solo quiere cambio de gobernantes, sino cambio en el estilo de gobernar. Y entender que, si bien es cierto, la democracia es importante, más importante es la vigencia del modelo republicano que se sostiene en los pesos y los contrapesos. Pero un modelo democrático nacional, necesitamos una democracia fundamentada en el Estado de Derecho. ¿Y cuál es el Estado de Derecho? Aquel en el que todos estamos sometidos a la ley, nadie es superior a la ley. Pero en Honduras no pasa eso. Hay personas que están por encima de la ley, y por eso el Estado de Derecho se ha visto totalmente vulnerado. Y esto nada tiene que ver con las ideologías. Las ideologías se están volviendo cosas del pasado. El consumismo terminó con las ideologías. Y usted mira que el gran descubrimiento del siglo XXI es que se puede ser políticamente comunista y económicamente capitalista. La acción penal prescribe por un periodo igual al máximo de la duración de la sanción, aumentado en la mitad cuando es de reclusión. Habría que ver cuánto es la pena señalada para el delito particular. Pero en el nuevo código, la prescripción es igual al tiempo de la condena más 1/3. Y aquí sí
se les favorece tremendamente porque la ley penal se aplica retroactivamente cuando se favorece al ciudadano. Entonces este Código Penal no lo vea usted como un instrumento solamente orientado al señalamiento de un catálogo de penas por determinados delitos o a la actualización del catálogo de delitos, ¿va? Véalo como un instrumento generador de impunidad, y de impunidad para sectores que perfectamente van a ir a los tribunales de decir: me persono y manifiesto que habiendo transcurrido el periodo señalado en el artículo 112 y el 110 del Código Penal, pues definitivamente yo no tengo ni que venir a declarar aquí, sino que extiéndame una contraorden de captura en caso de que hubiera expediente. Pero ni siquiera hay requerimientos presentados contra estos funcionarios. Y eso es muy triste, porque ciertamente estimula a la corrupción. Bueno, funciona de dos maneras. Actualmente, por el transcurso de un periodo igual al máximo de la sanción. Es decir, si la sanción es 8 años, tienen que pasar 8 años y se le aumentan 4 años más. Es decir, serían 12 años y la pena máxima son 8 años, ¿va? En el nuevo código, el mecanismo funciona de manera diferente. Es decir, ya empieza a señalar, por ejemplo, que en el caso de la prescripción son apenas 10 años. Es decir, cuando la pena máxima sea prisión por más de 5 años, pero no excede de 10, que es la pena estándar para casi todos los delitos de corrupción, entonces la bajan a 10 años. Ya le quitan lo que tiene el código vigente, que es la mitad, más la mitad. Entonces en este código nuevo se la dejan en 10, es decir, la pena máxima entre 5 y 10, prescripción 10 años. En el código viejo serían prácticamente 15 años, le hacen un descuento de un 50%, ¿va? Lo que obviamente le dice a usted que del 2009 para acá, y recuerde que 2009 fue donde se dio el golpe de gobierno, si no, los actos son anteriores. Entonces el tiempo les está corriendo muy favorablemente. Pasados 10 años, pues definitivamente ya hay una prescripción de la acción penal que entra en vigencia cuando entre en vigencia este código. Es decir, que el código tiene una vacatio legis de 6 meses. En noviembre entraría, ya a fines de noviembre se puede ir a decir, bueno, pues si hay expediente, eso ya prescribió. Y si no hay expediente, el Ministerio Público ya no puede hacer ejercicio de la acción. ¿Por qué? Porque ya prescribió. Porque la reforma dice que cuando la pena es entre 5 y 10 años, a los 10 años está usted totalmente libre de polvo y paja, ¿va? Entonces, obviamente, aquí hay un problema de que favorecen a un montón de gentes. Los problemas que tiene Honduras son de otra naturaleza. La extorsión, el pandillerismo pernicioso, el sicariato. Los temas se tocan muy superficialmente en el código. Y la corrupción, obviamente, ¿verdad? Pero la corrupción en Honduras ahorita, a pesar de la máxima, no solamente goza de buena salud, es que ha crecido. Ha crecido exponencialmente. Y hay una cierta adecuación social donde el empresario y la gente común y corriente ya ve la corrupción como algo natural. Y esto es un factor que frena tremendamente el desarrollo. Y Honduras está entre los 3 países más corruptos en los últimos 5 años en todas las encuestas. Es decir, Honduras está en los 3 primeros lugares por índices de corrupción. Entonces nadie quiere invertir en el país, ni siquiera los nacionales. Pero aquí hemos satanizado la empresa privada, hemos vendido una utopía del emprendedurismo y a todos nos dicen que vendiendo tajitas de plátano
y yuca con chicharrón y carne asada vamos a resolver nuestros problemas. Y aquí los problemas son de amplio espectro que requieren fuertes inversiones. Pero si usted para la corrupción, en ese momento tiene por lo menos 30.000 millones de lempiras para hacer obras de infraestructura, porque la solución de este país es hacer obras de infraestructura. Todos los planes de gobierno son mediano y largo plazo, todas las acciones de desarrollo, pero la corrupción le reditúa utilidades automáticas. Paró la corrupción en Honduras, algunos dicen 36, en la percepción más corta es que usted se economizó 30.000 millones que puede dedicar a hospitales y escuelas. Este es un gobierno con dos problemas. Uno, un problema de legitimidad y otro, un problema de crisis económica. Somos un país de contradicciones. Las medicinas en los hospitales se escasean, pero el presidente se compra un avión Embraer de 16 plazas que es para personajes más cercanos a Arabia Saudita y a los Emiratos que a un país latinoamericano. Entonces, por eso se ocupan los votos en el Congreso. Y esos votos los da la oposición. Recuerde que la coyuntura de fuerza le da al Partido Nacional apenas 61 votos. Libre tiene 30, el Partido Liberal debe andar en un rango de 28. Entonces necesita hacer arreglos con la oposición. Y para hacer arreglos con la oposición hay que hacer arreglos políticos con los líderes políticos que están involucrados en corrupción. ¿Por qué no ve usted a Manuel Zelaya actualmente en este movimiento social de médicos y maestros? Ahí se está haciendo el muerto, haciendo declaraciones tibias, porque saben que este movimiento sí puede agrietar el muro del gobierno. Sabe que esta es la primera oleada y el gobierno debe entender que si no hace las rectificaciones del caso, está en precario su existencia. Hay mejor comunicación entre Zelaya y el presidente actual, hablan el mismo idioma porque vienen de la misma escuela que la que puede haber entre un joven idealista, patriota, altamente informado, que maneja redes sociales, que el político tradicional, que parte de una idea: si yo gané las elecciones, estoy autorizado a robar. Y ellos se van a entender porque es la clase política, son un grupo homogéneo, con los mismos antivalores, y acostumbrados a negociar, a que el partido que ganó tiene 8 magistrados en el Tribunal Supremo, el que perdió tiene 7, que en el Tribunal Superior Electoral igualmente se hacen esos arreglos, que de la misma manera se hacen arreglos en el Congreso, incorporando determinados números de suplentes, asignando determinadas millones para el fondo departamental. En Honduras ya nadie se escandaliza de la traición y el transfugismo político. El país pierde en corrupción entre 30 y 40.000 millones al año. Y eso incorpora sobornos, impuestos dejados de pagar, evasión, exoneraciones indebidas. Los que están presos van a salir por la aplicación retroactiva de la ley y quedarse con un montón de millones robados. Entonces el problema no es solamente que los que están se van a eximir de responsabilidad, es decir, los potencialmente enjuiciables, sino que los que están enjuiciados van a salir. Y eso va a generar una enorme frustración en la sociedad.